Bueno, entonces vamos a reenganchar por donde íbamos con el tema funciones. Vamos a reenganchar con lo último, o a repasar. Habíamos visto el asunto de funciones inyectivas. ¿No? Era que si tengo dos puntos diferentes, x1, x2, entonces las imágenes tienen que ser diferentes. Esta es la inyectiva, las sobreyectivas. Es la sobreyectiva cuando la imagen de la función es igual al codominio de la función. Y bueno, y después estaban las biyectivas, que era lo mismo que ser inyectiva. Vamos a poner así, y sobreyectiva. Bueno, más o menos eso teníamos. Después estuvimos viendo el tema de la composición. La idea era que teníamos dos funciones, f y otra función g, y a partir de esas dos nos definimos otra que es f compuesta con g, que era la composición de las dos. Y bueno, y el valor que toma f compuesta con g en un x es f de g de x. ¿No? Será más o menos la composición. Entonces por acá más o menos andábamos hasta la vez pasada. Bueno, ahora con lo que vamos a seguir, o sea, la idea sería seguir con función inversa. Entonces vamos a poner ese título. Función inversa. Bueno, ¿de qué se trata el asunto? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿tá? Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de juguete y en donde se ven las cosas que se cumplen en general. Nosotros, digamos, casi siempre vamos a estar trabajando con funciones de RNR, ¿no? Como ya sabemos, funciones de RNR, o bueno, de un pedazo, un dominio incluido en R. Funciones que trabajamos siempre son de un dominio ahí, en R, y para hallar f de x tenemos una fórmula. Con x, contiene la letra x. Por lo general trabajamos en ese contexto. Les pido un segundito.
Ahí está. Bueno, entonces, pero bueno, en el ejemplo vamos a trabajar con un ejemplo de una función de juguete que no, es sin fórmula, con una tabla, ¿no? Para entender las ideas nomás. Entonces vamos a elegir una función que vaya de un conjunto A en un conjunto, vamos a ponerle D y C como dominio y codominio, de dominio a codominio, ¿no? Que sea biyectiva. ¿No? Vamos a elegir un dominio, vamos a ponerlo con letras, A, B, C, 3 letras, y el codominio, que pueden ser 3 letras pero griegas, alfa, beta y gamma. ¿No? Y la función dada por esta tabla. En vez de con una fórmula, con una tablita. Acá vamos a poner X, y acá f de X. Y bueno, le ponerle que A da beta, B da gamma y C da alfa. Vamos a hacer un dibujito de esa función. Tenemos un... A ver si se puede hacer no tiene para hacer círculos y eso acá, ¿no? No, acá solo más. Un poquito más grande. Este sería el dominio. Acá vamos a representar el codominio. Y bueno, los elementos son A, B y C. Y acá los elementos son alfa, beta y gamma. La función iría de D en C. Bueno, vamos a ver que... Vamos a dibujar flechitas para indicar la función, cuál elemento envía a cuál elemento. Entonces, por ejemplo, A lo envía a beta, ¿no? Entonces, A lo envía a beta, después B lo envía a gamma, B lo envía a gamma acá. Está. Y C, F de C da alfa. Así que este va para acá. Bueno, ahí. Con estas flechitas de ahí representamos la función. Bueno, entonces, esta función es biyectiva. Si yo tomo elementos diferentes del dominio, me dan diferentes en el codominio. Eso vale para estos dos, que son diferentes, y vale para dos cualquiera. Estos dos son diferentes y su imagen es diferente. Faltaría ver este caso. Estos dos son diferentes y bueno, sus imágenes son diferentes. Estos dos, está bueno, todo. Entonces es inyectiva. Y también es sobreyectiva, porque acá en el codominio, todo elemento del codominio es f de alguien. Estos son los 3 elementos del codominio, y los 3 están en la imagen. Los 3 son f de alguno de estos. Entonces, esa es biyectiva. Es como cuando una función es biyectiva siempre se ve, tiene este aspecto. Cada elemento del dominio está unido, digamos, con un elemento del codominio. Y cada elemento del codominio viene, digamos, de uno solo del dominio. Este beta, por ejemplo, viene solo de A, no viene de un otro también. Esa es la inyectividad. Y todo elemento del codominio viene de algún lado, viene de aplicarle f a alguien. ¿No? Entonces, cuando tenemos eso, la función así, cuando tenemos esta situación,
se puede hacer lo siguiente. Se define una función vamos a llamarle G ahora, que va de C en D. Hay una función que va al revés. A partir de la f voy a definir una función g. A partir de una f biyectiva voy a definir una función g de esta forma. A cada elemento de C, le voy a hacer corresponder el elemento de D del cual viene el elemento de C. El cual viene aplicando f. Pero voy a escribir eso. Se define una función así. A cada, vamos a llamarle elemento i que esté en D, la función g, en vez de así, vamos a poner así. Vamos a poner que, la función g, que a cada i perteneciente a D, le hace corresponder el X de C tal que f de X de ahí. Vamos a repasar un poco cómo viene la cosa. La función es biyectiva. La función f. Entonces, para cualquier elemento que yo tome acá, para cualquier elemento i del conjunto C, ese i es f, es igual a f de alguien. Por ejemplo, alfa es f de C, beta es f de A, y gamma es f de B. ¿No? Cualquier i que yo tome en el codominio es f de alguien. Eso es porque es sobreyectiva la función. Y ese i es f de alguien, pero es f de uno solo. No pueden haber dos x diferentes acá, que cuando le aplique f me da el mismo i. Eso es porque es inyectiva. Este alfa es f de C, pero no es f de nadie más, solo de C. Es f de alguien y de uno solo, de C. Este beta también es f de alguien y de uno solo, el A. ¿No? Entonces, siempre que la función sea biyectiva, va a pasar eso. Cualquier elemento i que yo tome acá, va a ser f de alguien, de algún x que está acá. Y de uno solo. Bueno, dado un i, le hago corresponder ese x. Eso es lo que dice acá. Esa es la función g, la que a un i que esté en el codominio de la f, le hace corresponder el único x del dominio de la f, el único x perteneciente a D, que cumple que f de x de ahí. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, ¿cuál sería la tablita de la G en este caso? Bueno, entonces, vamos a poner el dominio de la G, que son estos, es C. Entonces, alfa, beta y gamma es el dominio. A ver si podemos entender esta parte de quién es la G. Entonces, G de alfa. G de este, ¿quién sería? Bueno, acá dice, a cada i del conjunto D, en este caso alfa, a alfa le tiene que hacer corresponder el único x, el x, que cumple que f de x da alfa. Y bueno, ¿f de quién da alfa? C. C. Está, por eso, f de alfa es C.
Sabelo. Ahora, G de beta. Bueno, hay que fijarse. ¿F de quién da beta? A. F de A da beta. Bueno, eso entonces, eso le hace corresponder. Y acá va a B. ¿No? Bueno, entonces, la función G se llama función inversa de F. Función inversa de F. Y se denota con F a la menos 1. En vez de llamarle G, se le llama F a la menos 1. En vez de llamarle G a la F, a la función inversa, se le pone de nombre F a la menos 1. Pero eso de a la menos 1 no significa nada de elevar a la menos 1, ni el inverso, ni nada. Ni el inverso como para multiplicar, que 2 a la menos 1 es un medio. Eso es un inverso multiplicativo. Ese menos 1, eso de F elevado a la menos 1, así como está escrito ahí, no es el inverso multiplicativo, es la función inversa. Es otra cosa, no tiene nada que ver. En principio no tiene nada que ver. Bueno, entonces, si fuéramos al diagramita de acá arriba, donde están los conjuntitos estos, ¿cómo serían las flechas que representan a la función G en términos de las flechas que representan a la función F? Las flechas que representan a la función F ya están dibujadas, son esas tres flechas verdes que van de izquierda a derecha. ¿Cómo serían las flechas de la función inversa? En sentido contrario. En sentido contrario, dijo una compañera. ¿El otro compañero que dijo? ¿Alguien más había dicho algo? Dale, decilo de vuelta. Decilo eso. Es como simétricamente opuestas por la diagonal o algo así. Por la diagonal, simétricamente opuestas. Está. Son las mismas flechas dadas vuelta, digamos. En sentido opuesto, ¿no? Es como que G deshace lo que hace la F. ¿No? ¿Lo ven? ¿Qué hace F? Le manda A en beta, B en gamma, C en alfa. ¿Y qué hace la G? Precisamente lo contrario. Vuelve todo el mundo para atrás. Manda alfa en C, beta en A y gamma en B. Al revés de lo que hacía la F. Así está definida la función inversa. Digamos, deshace lo que hace la función directa, por decirlo, llamarlo de alguna manera. Bueno. Entonces, esta sería la definición de función. Esta sería la definición de función inversa. ¿No? Acá está la nomenclatura. Y lo razonamos y dimos la definición esta mirando este ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo aplico primero F y después G? Agarro un X de acá, agarro un X cualquiera. En este caso solamente pueden ser A, B y C. Después cuando estemos trabajando con ejemplos de funciones reales de variable real, un X cualquiera del dominio, no van a ser tres posibilidades nomás, porque nuestros dominios, por lo general, son o todos los reales o algún intervalo. Son infinitos los posibles X. Pero bueno, seguimos pensando en este ejemplo igual.
para entender un poco. Si yo agarro un X cualquiera del dominio, un X cualquiera de ahí, de F, y primero le aplico la función F, y a lo que me da, le aplico la función G, ¿qué obtengo? El mismo número. El mismo número, porque justamente lo estamos hablando. La G deshace lo que hace F. Entonces, bueno, en fin, observaciones. Observación. Si yo agarro un X, si X pertenece al dominio, entonces, cuando yo hago, si yo un X, si yo a ese X le aplico F, y a lo que me da le aplico G, ¿qué dijimos que daba? X. El propio X. ¿Cómo podemos escribir esto de otra manera? ¿Qué es G de F de X? El circulito de composición. La composición, F compuesta con F. ¿Y qué pasa si hago al revés? Ahora agarro vamos a llamarle un I del conjunto C, del codominio de la F, que es el dominio de la G. Vieron que el codominio de F es el dominio de G. Ahora, ¿qué pasa si agarro un I cualquiera de ahí y le aplico primero G y después a lo que me dé le aplico F? Vamos a escribir eso. ¿Qué pasa si yo agarro un I de ahí y le aplico primero G al IS y a lo que me dé le aplico F? ¿Qué me da? De ahí. De ahí pasa lo mismo. Esto se puede escribir como que la composición en este orden ahora. ¿Cuál es la función inversa de la F? Es la G, ¿no? Dijimos que G, acá cuando le llamamos G a la función inversa de F. Ahora, la pregunta es, ¿G tiene función inversa? Sí, ¿Cuál es? es F. Es la F de vuelta. ¿Está? Entonces, esa es otra propiedad que se cumple. La G, o vamos a llamarle la F la menos 1, que va de C en D. Estoy llamando F la menos 1 acá en vez de G. Es bifectiva también. Y la inversa de la función inversa, y la inversa, función inversa de la función inversa, es la F, es la misma que la original. ¿Ah? Para que haya función inversa, para que una función tenga función inversa, tiene que ser biyectiva. ¿Tá? Fíjense que yo puse eso al principio. O sea, acá dijimos que era la función inversa, ¿no? Se define la G, todo esto, ahí dijimos que era la función inversa. Pero acuérdense que yo puse al principio esto, que la F tiene que ser biyectiva. Vamos a poner un par de ejemplos donde F no es biyectiva y vamos a ver qué problema hay. ¿Tá? Solamente para repasar un poco la idea de qué es la función inversa.
Ahora vamos a dibujar las flechas de la G, que son al revés que las flechas de la F. Vamos a hacerlo en blanco. Por ejemplo, esto sería... la G sería estas flechas. Acá. De acá hasta acá, pero al revés. De gamma, beta, pero... capaz que se la barriga. Pero pasa. No sé si estuvo bueno hacerle las flechas al revés. Eso no me gusta como quedó. Bueno, más o menos. Son las mismas flechas dadas vuelta. Y bueno, y si las flechas dadas vuelta, las doy vuelta de vuelta, las doy vuelta de vuelta, vuelvo a las originales. Eso es que la inversa de la función original. Bueno, está. Me olvidé dónde íbamos. Y vas a dar un ejemplo cuando no es inversa, creo, o no es inyectiva, algo de eso. Ahí va a ver si. Bueno, pasamos una rayita por acá. Y vamos a agarrar una función ahí, yo qué sé, a ver. A ver qué función podemos elegir. Esta, por ejemplo. Una función f que va del intervalo -1, 1, y el intervalo 0, 1. La función f de x. ¿Me escuchan bien o me escuchan cortado? ¿O no me escuchan? Yo escucho bien. Porque me estaba marcando acá que no sé qué, trabajo de recursos, el sistema, no sé qué historia. Bueno, tenemos esa función. Vamos a dibujarla. Vamos a suponer que tenemos el 1 por ahí en alguna parte. Acá pasa el 1. Acá es el -1. Y acá es el 1. Y la función es una parábola, ¿no? Pero, che. Ahí está la gráfica de la función. Acá estaría el 1 del eje Y. Acá estaría el 1 del X. Y acá estaría el -1. Bueno, esa función, ¿es sobreyectiva? Sí, Sí, está. ¿Es inyectiva? no. No. ¿Por qué no es inyectiva? A ver un ejemplo de donde falla la inyectividad. Es En cuando -1 y 1. Ahí va, por ejemplo, f de 1 y f de -1 dan lo mismo. Dan 1. Son dos x diferentes que tienen... Son dos x diferentes que tienen la misma imagen. O sea, acá hay dos x diferentes, este y también este. Pero vamos a elegir otro para que no sea justo esto. A ver, otro que no sea ni 1 ni -1. 1 medio y -1 medio. Por ejemplo, f de 1 medio da lo mismo que f de -1 medio.
queda un cuarto. O sea, hay dos números acá, el 1/2 y el menos 1/2, son dos números del dominio, que cuando le aplico f me van a parar al 1/4. ¿Ah? En el dibujo este menos 1/2 da un cuarto ahí, este 1/2 también da un cuarto. Bueno, ¿y por qué no no es inyectiva? Entonces, biyectiva no es, entonces no tiene función inversa, digamos. ¿Y cuál es el problema? Porque, ¿cuál es el problema para definir la función inversa que existe en este caso? Utilizando estos. Que no sería una función porque a un x le correspondería 2y, puede ser. Si lo quisieras definir, digamos. Ahí va. O sea, lo que está pasando es que yo tengo acá el dominio, el intervalo este. Hay dos elementos, el 1/2 y el menos 1/2. Además hay muchos más elementos, ¿no? Pero a esos dos elementos, este sería el dominio, este sería el codominio. Acá está el 1/4, ahí hay más cosas. Pero lo que está pasando es que a estos dos está correspondiendo el mismo. Entonces, eso sería la función f, digamos. Ahí dibujé un par de flechitas, esta y esta, de la función f. Son infinitas flechitas, ¿no? Porque son infinitos elementos en el dominio, y infinitos elementos en el codominio también. Bueno, está. Cuando uno va a tratar de definir lo que sería la función inversa, ¿cuánto tendría que valer esa función g en 1/4? Y bueno, tendría que valer, si uso lo que hicimos antes de dar vuelta a las flechas, g de 1/4 tendría que valer 1/2, porque doy vuelta a esta flecha. Pero g de 1/4 también tendría que valer menos 1/2, porque doy vuelta esta flecha. Entonces, como que si la fuera a definir de alguna manera, no podría, porque tendría que definirla como dos cosas. Por eso no se define la función inversa en ese caso, en el caso que no es inyectiva. Si no es inyectiva, siempre va a pasar esto. Al menos dos elementos de acá del dominio van a parar a un mismo elemento del codominio. Y entonces cuando vas a tratar de definir la función inversa de este, no sabes qué hacer, si mandarlo para acá o para el otro. Y podrían haber más todavía. Entonces, ese es el obstáculo que se presenta cuando la función f no es inyectiva. ¿No? Lo escribo así. No sabría cómo definirlo, digamos. Habría dos posibilidades. ¿No? Voy a poner no anda. Bueno. Entonces, este es el problema para definir la función inversa cuando la función no es inyectiva. Ahora vamos a poner otro ejemplo, que la función sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿No? Esta que vimos acá era sobreyectiva, pero inyectiva no. Ahora vamos a ver una al revés, que sea sí inyectiva, pero no sobreyectiva. Vamos a ver qué problema aparece. ¿Preguntas de esto? Vale, vamos para abajo. Dale, hacemos otro ejemplo amarillo. Ahora vamos a agarrar esta función. F 0,1 en 0,2. Vamos a hacer de 0,2 y 0,5. Esta función, f de x igual a x cuadrado de vuelta. Vamos a graficarla.
Bueno, vamos a marcar el 1 por acá en alguna parte. El 2, tipo por acá. Ah, no sé si me va a entrar. Vamos un poco. Bueno, a ver. Ponerle que este sea el 1. El 2. El 3. El 4. Y el 5 ahí. Un poco acá. Bueno, entonces, ¿cómo es la función? Y bueno, es una parábola. Está más o menos ahí. Este es el 4, este es el 5, el 1, este es el 2. Bueno, la función es inyectiva. Sí. Sí. Es sobreyectiva. Sobre. Es sobre. ¿Es sobre? No. No, no es, porque el 5 no tiene. Digo, El 5 no tiene. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué? ¿Cómo es que falla la dices- ¿Cómo es que no, falla? iba a decir, me confundí de definición, iba a decir de biyectiva, que como el 5 no tenía, entonces no iba a ser. A ver dónde es que falla, pero puede ser, puede estar bien igual. Un ejemplo de que falle la sobreyectividad. Para ser sobreyectiva, todos los elementos del codominio tienen que ser f de alguien del dominio. Si Entonces porque el 5 no tiene preimagen. eso, el 5 no es f de nadie, no tiene preimagen, que se llama. ¿Está? Bueno, o sea, este número no es f de nadie. Pero para no poner 5, vamos a poner este de acá. El 4,5. O mejor, este de acá. 4,3. ¿Está? No existe un elemento del dominio tal que si yo le hago f a sx, que me dé 4,3. El 5 también funciona, pero para no poner el 5 que ya apareció ahí. Entonces ya está, no es sobreyectiva. Hay elementos en el codominio, por lo menos uno, que no es f de nadie. ¿Cuál es la imagen de esta función? El conjunto imagen. ¿Cuáles sí son f de alguien? Y bueno, del 0 al 4. Esta es la imagen. Todo lo demás, todo lo que están ahí, no están en la imagen. Eso es el 4,3, el 5, cualquier número de ahí no es f de nadie. Esos no están en la imagen. O sea, en este caso, el codominio es todo esto, pero la imagen es solamente este pedazo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el problema si yo quiero definir la función inversa acá? Vamos a hacer un dibujito de vuelta. Yo voy a tener acá una pelota que es el 0,2. Y acá otra pelota, que muy pelota no es, que es el 0,5. El codominio. Y bueno, y tengo la función f.
Y bueno, hay un montón de flechas ahí, ¿no? Que van de un lado para el otro. Fíjese. El 0 va a parar al 0. No sé, el 1 va a parar al 1. El 2 va a parar al 4. Por dibujar alguna de las flechas, ¿no? El 1 va a parar acá, al 1. El 2 va a parar a dónde? Acá, al 4. El 0 va a parar al 0. Está. Dibujé alguna flecha, porque acá hay más números todavía, ¿no? Son infinitos los números. Dibujé 3 de todas las flechas infinitas que hay. Acá está lleno, hay más números. Bueno, está. Bueno, acá también hay muchos números. Más números. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo trato de definir la función inversa? ¿Y cuál es el problema que aparece? Yo tratara de definir la función inversa. ¿Qué problema aparecería? ¿Cuánto valdría g de 0, por ejemplo? O g de 1, perdón, g de 4, ¿cuánto valdría? ¿2? 2, eso no hay problema. Ahí no hay 2. problema. Sí, está. Pero ¿con g de quién se me arma problema? ¿Con g de 0 se me arma problema? No, pero con G de 5 sí. Eso. No hay problema porque es el 0. Pero si yo agarro el 5, pará, vamos a usar el 4,3, que es el que estábamos jodiendo, ¿dónde está? Acá en alguna parte está el 4,3. ¿Cuál es el problema si yo trato de hacer g de 4,3? ¿Cuál es? A ver si alguien me lo puede explicar un poco más explícitamente. ¿Qué problema tengo? Y bueno, el problema que tengo es este, por ejemplo. La F mandó el 2 al 4. Entonces yo ya sé lo que tiene que hacer la G, es hacer eso. Mandar el 4 al 2. No tengo ningún problema con esto. Lo mismo pasa con este. La F manda el 0 al 0. Entonces, ¿qué va a hacer la función inversa? Sí, al revés. El 0 manda al 0 a esto acá. Da vuelta de flecha. Ahora, ¿qué pasa con el 4,3? No tiene flecha, no tiene flecha, no hay nada, no hay un X. No hay ningún número que la flecha vaya a morir acá en 4,3. Acá dice, no hay X. Acá, no hay X. Entonces, no hay flecha para dar vuelta. Entonces, esta flecha no existe. No hay una flecha que muera en el 4,3. Entonces no hay flecha para dar vuelta. Y está, entonces no sabes qué hacer acá. ¿Tá? Entonces no anda tampoco. Ese es el problema que aparece para definir la función inversa cuando no es sobreyectiva. Hay un montón de elementos de acá a los cuales no llega flecha. Entonces es imposible dar la vuelta. Cuando no es inyectiva, está bien. Puede ser sobreyectiva y a todos los de acá llegar flecha. Pero puede pasar que llegue más de una flecha. Si llega más de una flecha, a veces también tenés problemas. Porque no sabés cuál de los dos elegir. Ahí no sabes cuál de los dos elegir. Y acá no hay para elegir directamente. Porque no hay ninguna flecha que termine acá. Bueno, más o menos a lo bruto, espero que se hayan entendido. Porque se necesita que la función sea biyectiva para poder definir la inversa. Bueno. Bien. Bueno, entonces, ya que estamos acá, si yo, en el ejemplo anterior, en este, si yo le dijera utilizar la misma fórmula y el mismo dominio, la misma fórmula y el mismo dominio, pero les permito cambiar el codominio.
¿qué codominio pondrían para que la función quede biyectiva? ¿De 0 a 4? De 0 a 4. Porque inyectiva ya es, lo que le falta es ser sobreyectiva. Y no fue sobreyectiva porque este codominio es muy grande. Y tal, lo que dice el compañero. Si acá le pusiéramos en vez de este codominio, ahí sí quedaría biyectiva, porque como codominio le pusimos la imagen, que es el 0,4. ¿No? Bien. Entonces ahí lo que hicimos fue ajustar el codominio para que quede biyectiva. A ver. Por ejemplo, acá, si yo les dijera, tengo ganas de que esta, con la misma fórmula, pero que la función quede biyectiva. ¿Cómo lo podrían arreglar? Habría que cambiar algo de la función, pero yo quiero dejar la misma fórmula, ¿no? ¿Qué pasa si cambian el dominio? El codominio. ¿Qué chance tendrían para cambiar el codominio? Como codominio ahí está puesto el 0,1, ¿no? Que es la imagen de la F. Entonces, solamente lo podrían achicar, no lo podrían achicar, lo podrían agrandar. Y si lo agrandan el codominio, dejaría de ser sobreyectiva, que sí es. Entonces, por el lado del codominio no es, porque si llego a tocar el codominio, lo único que puedo hacer es agrandar el conjunto y me va a dejar de ser sobreyectivo. La imagen es el 0,1. Es el dominio y la imagen. Pero podría hacer algo con el dominio, en vez de ponerle todo este dominio, achicando el dominio. ¿Se puede lograr que sea biyectiva? Ahora está escribiendo algo ahí. Que vaya de 0,1, ahí va ese. Por ejemplo, o sea, este dominio nomás. Y acá poner todo ese dominio, pongo este dominio nomás. Ahí sí queda biyectiva, sería esta parte nomás de la gráfica. Ahí. ¿Qué otra posibilidad podría ser para ajustar el dominio? O sea, ajustando el dominio, pasándolo a este, digamos, dominio más chico, ahí sí queda biyectiva. En vez de todo este dominio, de -1 a 1, solamente de 0 a 1. Lo que dice acá, solamente de 0 a 1. ¿Se podría arreglar el dominio de una u otra forma que no sea reemplazarlo por este? Reemplazar todo por el chiquito este. Nadie ve otra opción. Bueno, la otra opción sería reemplazarlo por este. Y que la gráfica sea solamente este pedazo. O sea, poniendo acá en vez de todo este dominio grandote, poniendo ese dominio más chico, ahí quedaría biyectiva también. Habrían como dos opciones para que quede biyectiva, digamos. Hay más, ¿está? Pero ya, esas serían como las dos principales. Básicamente lo que estoy pensando es lo que uno piensa cuando estudia la monotonía. Cuando uno estudia la monotonía, ¿qué hace? Se fija la función en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Bueno, en este intervalo es decreciente. Estrictamente decreciente. Así que va a ser inyectiva. En este intervalo también es estrictamente creciente, en este caso, también es inyectiva. Serían como los dos intervalos naturales para pensar en donde la función que no era inyectiva, sí pasa a ser inyectiva. Si la miro solo en ese intervalo o solo en este. Entonces, eso es ajustar el dominio. En este caso ajustamos el dominio. Y en el caso
En el otro caso, en el caso de abajo, lo que yo pregunté es cómo ajustar el codominio, quiero pasarlo al 0,4, para que la función sea biyectiva. ¿Tá? Insisto en esto porque en el práctico hay ejercicios que dice ajustar el dominio y el codominio para que la función sea biyectiva y hallar la fórmula de la inversa. Entonces cuando pide ajustar dominio y codominio se refiere a que realicemos algo como lo que recién dije, recién vimos. ¿No? Bueno, vamos a hacer así. Paramos 5 minutos y hacemos un ejemplo de ese tipo de ejercicios de ajustar el dominio y el codominio y hallar la función inversa, hallar una fórmula de la función inversa. ¿Tá? Bueno, seguimos en 5. Bueno, seguimos entonces. Vamos a mirar un par de ejemplos de esto que veníamos hablando recién. ¿Tá? Bueno, entonces, simplemente voy a poner una fórmula de la función, ¿sí? Bueno, primero usamos esta fórmula que es la más fácil, que nos va a permitir ver algunas cosas. ¿Ah? Y la consigna sería ajustar dominio y codominio para que F sea biyectiva y hallar inversa. ¿Ah? Bueno, entonces arrancamos con f de x igual a x al cuadrado. De esta función, es una función fácil en el sentido de que directamente visualizamos su gráfica. ¿Tá? En realidad con el ejercicio, después del ejercicio 2 del práctico 2 y el ejercicio 3 del práctico 2, hay un montón de funciones que se visualiza su gráfica directamente. Entonces, se puede resolver parte de lo que se pregunta mirando el gráfico nomás. ¿No? Esta gráfica ya sabemos cómo es. Una parábola. Otro color para... Acá una parábola. Está. Bueno, entonces, ¿qué dominio y qué codominio le pondrían a la función f? Para que sea biyectiva. Y bueno, hay que tratar de poner lo más grande posible, el dominio o el codominio, ¿sí? Si no tuviéramos ninguna restricción, simplemente tuviéramos que ponerle un dominio y un codominio a la f, ¿qué dominio y qué codominio le podemos poner lo más grande posible? ¿Más infinito? ¿Más infinito? Todos los reales. Ahí va. Sin ninguna restricción. Sí. Sin ninguna restricción, podemos poner como dominio todos los reales. Porque esto tiene sentido en todos los reales. Y bueno, como codominio, lo máximo que le podemos poner es todos los reales. ¿No? Ahora, con ese dominio y con ese codominio, ¿es biyectiva? No es biyectiva, A ver, porque creo que no es inyectiva.
Claro, no es inyectiva porque, por ejemplo, menos 10, f de menos 10, o no sé cuál sea este, es igual a f de este. O sea, no es inyectiva. Hay dos x diferentes que su imagen es el mismo y. Pero tampoco es sobreyectiva porque f de nadie da menos 1. No es ni sobreyectiva ni inyectiva. Entonces, tratemos de arreglar algo de eso primero, no sé. Tratemos de arreglar que sea sobreyectiva. ¿Qué codominio le pondrían para que pase a ser sobreyectiva? Podría ser todos los naturales. Ahora, sobre no es, inyectiva tampoco. ¿Cómo decís? Todos los naturales. Lo natural es ponerle dónde. ¿Cómo? ¿De dominio o de codominio? De los dos puede ser. Ahí va, los naturales, decir nomás, por ejemplo, el 0, no sé, el 1. Me quedó todo mal. El 1 tendría que estar por acá, porque f de 1 vale 1. Está. 1, 0, 1. Sería el 1. Sería el 2. 2, 0, 0, 1. Y sigue para allá el 2 y el 3 y el 4 y todo eso para allá. Y acá sigue para arriba. O sea que la gráfica sería formada por este punto solo. El siguiente punto sería 2, f de 2. O sea, los 4. ¿No? Los puntos de la gráfica serían el 0, 0, 0, f de 0, 1, f de 1, o sea, 1 al cuadrado, 2, f de 2, o sea, 2 al cuadrado. La gráfica estaría formada por estos puntos. O sea, la gráfica sería un conjunto, si nosotros consideramos esto, ¿no? Lo que dice la compañera. El compañero. La gráfica en vez de ser una línea, serían puntos sueltos. Bueno, porque el dominio son puntos sueltos. Punto suelto, un punto suelto, y sigue por allá, ¿no? Bueno, si hago eso, ¿qué pasa? ¿Es inyectiva? Creo que sí es biyectiva. Biyectiva, voy a decir que es inyectiva y sobreyectiva. No, porque por ejemplo 3 está en el codominio, pero raíz cuadrada de 3 no está en el dominio. Exacto, O y sea, 2 quiero tampoco. decir, 2 tampoco, este no es f de nadie. Vos tenés f de 0 es 0, f de 1 es 1. Está perfecto, f de 0 es 0. Y f de 2 ya está como para allá arriba del 4. Este no es f de nadie. Sobreyectiva no sería. Sí sería inyectiva. ¿Ah? Pero esta reducción del dominio y del codominio es muy drástica. Muy drástica. ¿Tá? Digamos, tratemos de manejarnos con intervalos. ¿Tá? Acá, digamos que pasaste de un intervalo que es todos los reales, por ejemplo, mirando acá, de un intervalo que son todos los reales, a algunos puntos. Es demasiado drástico la reducción. Tratemos de reducir a intervalos más chicos en vez de a puntos. ¿Tá? Está buenísima la idea de pensar qué pasa si pongo los naturales ahí. ¿Tá? Pero bueno, en esto que dice ajustar, que no está del todo claro a qué se refiere, bueno, la idea es trabajar con intervalos, lo más grandes posibles. ¿Ah? Así que voy a sacar la sugerencia que hicieron, que está muy buena. Pero bueno, pensando en eso de que hay que trabajar con intervalos, yo propongo primero ¿cómo es? Modificar el codominio, a ver. Para que pase a ser sobreyectivo. Cambiar el codominio. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, cambiar el codominio. Acá propusimos un dominio y un codominio, que son los más grandes posibles. Está. Ahora lo que propongo es cambiar este codominio, mantener el mismo dominio,
pero cambiar el codominio por un intervalo más chico, para que quede sobreyectiva. Los reales positivos con 0 incluido. Claro, es lo de siempre, ¿no? Si como codominio pones la imagen, ya te va a quedar sobreyectivo automáticamente. Entonces, simplemente en este caso sería, bueno, fijarse cuál es la imagen de esta función, y es la que dijo el compañero. La imagen de esta función es todos estos números. Todos estos son los f de alguien. Si lo voy aplicando f a los diferentes valores de x, voy obteniendo todos esos puntos. Todos los puntos desde el 0, inclusive hasta más infinito. Todo esto es la imagen. Bueno, hacemos eso. Bueno, entonces quedaría f, ahora como dominio le dejamos los mismos reales que antes, pero como dominio le ponemos los reales no negativos, digamos. Bueno, entonces ahora sí, sobreyectiva quedó. Pero inyectiva sigue sin serlo. A ver si podemos arreglar el dominio de forma de que quede biyectiva. De nuevo tienen que ser los reales no negativos. Tiene que ser ese. O bueno, no sé, pero no, si hay positivos y negativos al mismo tiempo, no queda inyectiva. O sea, Perfecto. supongo que capaz pueden ser los reales negativos también. Ahí va, esas serían como las dos opciones principales. Vamos a trabajar con esas dos. Una opción sería entonces considerar la función f, que el dominio le ponemos este nomás, de acá para adelante, todos los mayores iguales que 0. Ahí no va a pasar, como dice el compañero, que hay dos de diferentes signos en el dominio, porque si hay dos de diferentes signos ya no es inyectiva, porque f de ellos va a dar lo mismo. Bueno, ahí no se ve, pero daría el mismo número. Una forma de hacer eso, evitar que hayan de diferentes signos en el dominio, es poner este dominio, achicárselo a esto. Ese dominio, y mantengo el codominio que tenía antes. ¿No? Otra opción sería esta sería una opción, y la otra opción sería pasa como una doble raya acá, f de, como dominio ponerle desde menos infinito hasta 0. A ver si alguien escuchó esta palabra alguna vez. ¿Cómo se le llama cuando yo tengo una función así como esta y le achico el dominio? De acá para acá le achico el dominio. Le puse este dominio más chico. De acá para acá también le achico el dominio. Le puse este dominio más chico. ¿Alguien conoce una palabra que se usa para decir eso? Bueno. Dividido. ¿Cómo? Como que dividido, queda dividido. Puede Bueno, ser acotación. ¿Cómo? Acotación. Acotación, no es esa. Es, dividido queda en este caso, digamos, porque como que estos dos juntos está dividiendo todo, pero es cuando es general. Yo hago una función, la considero en un dominio más chico del que tenía antes, se llama restricción. No sé si escucharon alguna vez eso. Restricción, restringir la función a un dominio más chico. ¿Tá? No me interesa mucho introducir esta terminología, pero capaz que en algún momento la conocían de antes, ¿sí? Se usa esa palabra.
No precisa tener un nombre específico, ya, con decir achicar el dominio, ya se entiende de qué se trata. ¿Está? Bueno, se llama restringir eso, restringir la función. Bueno, entonces trabajemos con... cualquiera de las dos opciones que tomemos ya va a quedar biyectiva. ¿Ah? Entonces vamos a trabajar con la primera opción. Vamos a llamarle A y B. Vamos a trabajar con la opción A primero. Entonces, vamos a repetir, o sea que f va de 0 más infinito en 0 más infinito y la fórmula es f de x igual a x cuadrado. Digamos, la opción A es una forma de hacer lo que me pedían, es ajustar el dominio y el codominio para que quede biyectiva. Una forma de hacerlo es la opción A. Otra forma de hacerlo es la opción B. Bárbaro. La parte que está faltando es hallar la fórmula de la función inversa. ¿Ah? Entonces, bueno, en la opción A, la función inversa, ¿cuál sería su dominio y cuál sería su codominio? El mismo que de f. Claro, queda igual que f, pero en realidad este sería el dominio de la... porque justo son iguales. Digamos, este sería el dominio de la función inversa y este es el codominio. ¿No? La función inversa va al revés. Ah, pero justo queda igual, ¿no? Entonces, para decir quién es la función inversa, número uno, hay que decir su dominio y su codominio. Ya lo dijimos. Ahora, hay que decir cuánto vale dar una fórmula para la función inversa. ¿Cómo hago eso? Como habíamos dicho que se hacía la función inversa. La función inversa es una función que va de acá para acá. ¿Está? Sería menos, ¿o no? Raíz cuadrada. Claro, pero es raíz cuadrada, pero el asunto es cómo llego a eso. Entonces hay que acordarse qué es la función inversa. Vamos a hacer así, vamos a hacer como un diagramita, para que se entienda mejor esto. O sea, yo acá tengo un conjunto, que es el... Lo hago en otro color, acá, blanco. Y tengo la F. Bueno, la función inversa es una que va para atrás. ¿Qué es lo que hace la función inversa? Si agarra un i que esté ahí, y a ese i le hace corresponder un cierto x de acá. ¿Cuál x le hace corresponder? Dijimos que era el x del cual venía el i, ¿no? Con la f. ¿No? Digamos, f la menos 1 de un i da x sí, solo sí, f de x da el i. ¿Ya? Yo agarro, a ver que se me movió el puntero. Ahí agarro. Yo agarro un i de acá. Y mi pregunta es, quiero saber, agarro un i fijo. Quiero saber,
¿Cuánto vale f a la menos 1 de SI? Y bueno, nosotros dijimos que la función inversa lo que hace es un elemento de acá, le hace corresponder el x del cual viene el y. Entonces, f a la menos 1 de y va a dar x, si f de x da y. Eso fue lo que dijimos al principio. No sé si se entiende, pero vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo arriba. Volvemos. Acá dice, a cada i, esto, a cada i del codominio. Una acá, pregunta, profe. sí, Cuando vayamos a escribir la función inversa, cuando la escribamos, ¿no? sí. ¿Ponemos como x cuadrado o sería la raíz de x? Sería raíz de del nombre de variable que estés eligiendo. Ah, gracias. Por eso es raíz de u. Pero el tema es cómo llegar a eso. Acá dice como es la inversa. A cada i le hace corresponder el x que cumple f de x igual y. Entonces, si yo quiero saber al i qué le corresponde, tengo que buscar un x. ¿Cuál x? Este. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ah? Entonces voy a tratar de escribir. eso. Lo que pasa es que las cuentas en este caso son fáciles. Las cuentas van a hacer esto. Tengo algo al cuadrado igual y para poner raíz. Pero lo importante es el método. Después a veces las cuentas van a ser difíciles, pero el método es el mismo. ¿Está? Entonces, intenten enfocarse en el método. ¿Está? Entonces voy a tratar de escribir esto un poco mejor. Entonces, dado, ¿para qué estábamos con blanco? Dado un i en el 0, 1, en el 0, 1, en el 0 más infinito, quiero saber cuánto vale f a la menos 1 de i. Quiero saber cuánto vale f a la menos 1 de i. Pero bueno, f a la menos 1 de i va a dar es el x, da x, si solo si f de x es igual a i. Bueno, pero ¿qué es f de x? Es x cuadrado. ¿Ah? Estoy buscando quién es este. Estoy buscando quién es x. ¿Quién es el x? Y bueno, ¿quién Y es ahí el es raíz cuadrada de i. Ahí va. Entonces x es raíz cuadrada de i. Listo, hallé x. Hallé f a la menos 1 de i. Entonces sigo acá. F a la menos 1 de i es raíz de i. Y ahí quedó la fórmula. El nombre de variable que quedó es i. Si quieren le ponen el nombre de variable, no sé, w. Este es el procedimiento. Dado un i, ¿vos querés saber quién es f a la menos 1 de i? Bueno, tenés que buscar el x que cumple esto. Bueno, te planteás que x cumple eso y lo despejás. Para lo escribo más prolijo. Lo escribo en verde. G de i, digamos, o f a la menos 1 es raíz de i. Bueno, bárbaro. Ahora vamos con la opción B. Pará, ¿pregunta de esto? No. Bueno, vamos con la opción B. Bueno, en la opción B, la función f como dominio tiene esto. Y como codominio, esto. Y la fórmula es f de x igual a x cuadrado.
Bueno, entonces, con este dominio y con este codominio, ya sabemos que es biyectiva. Todo bien. Bueno, la función inversa, tenemos que hallar la fórmula de la función inversa. Entonces, la función inversa, ¿de dónde a dónde va a ir? ¿Dominio? De 0 a más infinito, porque es el codominio del otro. Eso, ahí va. Y acá va esto. Se da la vuelta, ¿no? Bueno. Bárbaro. Entonces, vamos a hacer mi esquemita ese que a mí me gusta hacerme. Me pongo acá la F. Que va de ahí hasta ahí. Es biyectiva. Y bueno, la F de la menos 1 viene para acá. Bueno, entonces yo quiero saber cuánto vale F de la menos 1 si se lo aplico a un I de acá. Bueno, aplicado a un I me va a dar un cierto X que yo quiero hallar en términos de I. ¿Cómo hallo ese X? Dado un I perteneciente al dominio, perdón, al dominio no, acá, al dominio de la F menos 1, es el codominio de la F. Quiero hallar cuánto vale F de la menos 1 de I. Bueno, pero yo sé que F de la menos 1 de I da un cierto X, donde X es el que cumple ¿qué cosa? De todos los X que hay acá en el dominio, ¿cuál me sirve? Para llamarle F de la menos 1 de I. El que f de x es y. Eso. Si entienden eso, ya está, es eso. O sea, I está fijo, es un número fijo, yo estoy buscando cuál X es el F de la menos 1 de I. Y bueno, es el que cumple que F de X es de ahí. O sea, que X cuadrado de ahí. Entonces, ¿cuánto vale I? Raíz cuadrada del valor absoluto de x. Ahí va. ¿Y por qué dijiste valor absoluto de X? Porque si no, no podés, tipo, como los valores del dominio son negativos, no vas a poder hacer la raíz cuadrada. Claro, pero la idea era que nadie se diera cuenta de eso. A ver, vamos a hacer de cuenta que no dijiste nada. Acá viene cualquiera y dice, bueno, está, es raíz de X, chao, déjate joder. Y yo iba a preguntar, ¿y cuál es el problema? El problema es que no hay un X acá, los X que están ahí, no le puedo hacer raíz cuadrada. Yo estoy buscando un X de acá, un X de estos, que cumpla esto. Estoy buscando un X, digamos, negativo, vamos a decir, menor o igual que 0, que cumpla esto. ¿No? Entonces, primero, ¿se ve cuál es el problema? Esto no puede ser ¿Para qué algo me quedó mal acá? Hice mal la... No, es así, perdón. Sería pasar, así sería, X igual a... Así sería el despeje a lo bruto, ¿no? Tenía escrito al revés, yo tenía escrito el Y acá y el X acá. No, este cuadrado pasa como raíz para ahí. Eso es lo que la gente piensa. Bueno, entonces, esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que raíz de I... Ah, está, entonces lo que vos dijiste también está mal.
lo que dijo el compañero que habló recién. ¿Cuál es el problema con esto? Que si x es igual a raíz de y, este x, esto es mayor o igual que 0. No me da un x de acá, digamos, a menos que justo sea 0. Entonces yo tengo que buscar un x menor o igual que 0, que esté acá, y que cumpla esto. Entonces, este despeje está mal, porque en realidad lo que yo estoy buscando es un x del dominio, o sea, que cumpla eso, y que además esté en el dominio. Estas dos cosas. Hoy ni siquiera apareció eso. Estábamos acá, x al cuadrado igual y pasó la raíz multiplicando a la raíz de un lado para el cuadrado, pasó como raíz para el otro lado. Pero en realidad, ahí lo que estábamos buscando era un x de este dominio, 0 más infinito, de ese conjunto, 0 más infinito. Yo estoy buscando un x mayor o igual que 0 que cumpla esto. Y bueno, es este. Pero si ahora, en vez de estar buscando un x mayor o igual que 0 que cumpla esto, estoy buscando un x menor o igual que 0 que cumpla esto, ¿cuál es ese x? Te la pongo fácil. Tengo x cuadrado igual a 4. Decimos un x mayor o igual que 0 que cumpla eso. Mayor o igual 2. Mayor o igual primero, como arriba. Sí, 2 positivo. Raíz de 4 que es 2. Bárbaro. Ahora, listo. Ahora quiero un x menor o igual que 0 que cumpla esto. Menos Y 2. menos 2. Es menos raíz de 4. Que es menos 2. Entonces, primero que nada vamos a agregar la condición de x mayor o igual que 0 acá. Esto lo corro un poco por la derecha. Y para pasar de acá para abajo, de acá a este despeje, estuvimos usando que el x que estoy buscando es mayor o igual que 0. Raíz cuadrada mayor o igual que 0, hay una sola, y se le llama raíz, así. Ahí, de ahí llega eso. Pero ahora no es x mayor o igual que 0 que estoy buscando que cumpla esto. Porque no estoy buscando un x acá, mayor o igual que 0, como en este caso. Sino que estoy buscando un x acá. O sea, esta es la condición. Entonces ahí, ¿cómo queda el despeje de y? De x. X va a ser igual a ¿qué? Raíz de y no puede ser. Está bien, este número al cuadrado da y, pero no es menor o igual que 0. Este no es. Ese al cuadrado da y, bárbaro. Esto lo cumple. Ahora, esta no la cumple. Entonces, ¿cómo arreglo el asunto? Y le pone un menos. Le pone un menos. Menos raíz de y. Menos raíz de y, exactamente. Esas son las dos raíces cuadradas de un número. Raíz de x y menos. Las raíces de a, si a es mayor o igual que 0, tiene dos raíces cuadradas. La que se llama raíz de a, que es la positiva, y la otra raíz es la negativa, la menos raíz de a. Es eso. En un caso, depende, digamos, son las dos raíces que tienen. En este caso, la negativa necesitamos un x al cuadrado de y que sea negativo, digamos. Entonces, esta es. Entonces, en este caso, y acá se me terminó la hoja. Así que, ¿cómo me queda en definitiva la fórmula para f a la menos 1 de un h? ¿Cuánto vale? O le dejo el nombre como venía, y Menos raíz cuadrada de y. sí, justamente,
Es lo que estamos buscando. F a la menos 1 de y es X. No estamos buscando quién diablos es X. Lo acabamos de encontrar. Menos raíz de y. Ahí quedó la fórmula de... Quedó la fórmula del inverso. Bueno, vamos a aprovechar para pensar un par de cosas en este ejemplo. Las cuentas eran fáciles, porque las cuentas ¿en qué consistían? Las cuentas consistían en pasar de x cuadrado, o una función de x igual a algo, x cuadrado igual y despejarla a x. Y la despejada era tan estúpida como que sea raíz de x, de acá pasar para acá. Si x cuadrado es igual a y, entonces x es raíz de y. Ese era el único. Las cuentas eran esto, un paso. Este era un poquito más complicado, pero las cuentas también son un paso. De acá, ¿quién es el x? Y bueno, es este. Nada más que en el despeje hay que tener cuidado porque el x que estamos buscando es negativo, entonces va con un menos ahí. Es fácil de las cuentas, es un paso de cuenta. Pero el esquema es el mismo para todos. Después van a ver ejercicios donde las cuentas son más largas. Pero igual, ahora quiero mirar algunas cuestiones cualitativas en este ejemplo. Entonces vamos con la gráfica. Vamos a la gráfica, allá arriba. Bueno, entonces, en el caso A, nosotros lo que hicimos fue tomar como dominio solamente desde 0 en adelante. Digamos, esto. No sé dónde está el puntero, debe estar bugueado por ahí. Esto tomamos como... No veo el puntero. Este sería el dominio. No veo el puntero. No. ¿Por qué no me muestra el puntero cuando elijo este grosor? Bueno, excelente el programa este. Bueno, como dominio pusimos esto, en el caso A. Vamos a pensar en el caso A. O sea, la gráfica de la función se reduce solamente a, perdón, a esto. Esto no está. A ver si puedo... Ahí va. La gráfica de la función sería solamente desde 0 en adelante. Bueno, esta sería la función que estamos considerando. F. Bueno, vamos a pensar un poquito acerca de la gráfica. Bueno, entonces, vamos a ver un punto de la gráfica de F. Un punto de la gráfica es el 2, 4. Este pertenece a la gráfica de F, ¿no? Es un punto que estaba por allá arriba, no sé en dónde. ¿Está? Bueno, capaz que me conviene pensarlo. Vamos a hacer la gráfica en GeoGebra. Bueno, ahí supuestamente compartí GeoGebra, no sé si es lo que están viendo. Se ve, sí. Entonces, ¿cómo se pone si x mayor o igual de 0, o sea, x al cuadrado? Vale, gráfica de eso. Ahí está la gráfica. Esa es la gráfica de x cuadrado. Entonces, vamos a pensar en un punto de la gráfica de F. Bueno, yo estaba proponiendo pensar en este. Ese punto es el punto 2, 4. Ese pertenece a la gráfica de... Ahora, yo digo esto. Si pasa eso, es porque
digamos, lo que está pasando es que f de 2 vale 4. Por eso es que el 2,4 pertenece a la gráfica de f, si no, no pertenecería. ¿No? Decir eso es lo mismo que decir eso. ¿Sí? Porque justamente por la definición de qué es la gráfica de una función, en la gráfica de una función, uno qué pares ordenados pone, qué puntos pone. Bueno, justamente pone los pares ordenados que son de la forma, a ver cuando me escribe el puntero, cuando se mueve el puntero. En la gráfica acá van pares ordenados de la forma x, primera coordenada, y la segunda coordenada, f de la primera. Si vos me estás poniendo este punto en la gráfica, quiere decir que este es f de este. Y eso es lo que dice acá. ¿Ah? Bueno, entonces, por definición de gráfica de f, si este punto está en la gráfica de f, eso quiere decir esto que está acá. Y entonces, ¿qué podemos decir sobre la función inversa si sabemos esto de la función directa, digamos? A partir de esto, ¿qué podemos decir? F a la menos 1 de quién vale cuánto. Si f de 2 vale 4, con eso tengo un dato para sacar f a la menos 1 de alguien. A ver, alguien que se anima a decirlo. El 2, f, lo envía al 4. F lo envía al 4. Y bueno, entonces f a la menos 1 envía el 4 en el 2. Esa es la función inversa. Deshace lo que hace f. ¿No? O sea que f a la menos 1 de 4 vale 2. Si f a la menos 1 de 4 vale 2, quiere decir que el punto 4, 2 está en la gráfica de f a la menos 1. Pues justamente, la función f a la menos 1, evaluada en 4, vale 2. Entonces el punto este va en la gráfica. Y este razonamiento que hicimos con el 4, con el 2, 4, que pasó a ser el 4, 2, o sea, vamos a mirar en total lo que pasó. Si el 2, 4 está en la gráfica de f, el 4, 2 está en la gráfica de f a la menos 1. Ese razonamiento se puede generalizar. Entonces vamos a decir así, si yo tengo un xy que está en la gráfica de la función f, una f cualquiera biyectiva, ¿no? Acá como que estaba pensando con la f del ejemplo, con esta, pero lo que estoy escribiendo ahora acá es para una f cualquiera. Eso si esto está en la gráfica de f, significa que, vamos a llamar en vez de xy, vamos a llamarle AB. Si tengo un punto A, B, que está en la gráfica de f. Eso quiere decir que f de A da B. Pero bueno, si f de A da B, eso quiere decir que f a la menos 1 de B da A. Si f envía A en B, f a la menos 1 envía B en A. Eso es f a la menos 1. Ahora, si la función f a la menos 1 aplicado a B da A, entonces este par ordenado B, A está en la gráfica de f a la menos 1. Entonces, esto, si pasa esto, pasa esto. Si yo tengo un punto en la gráfica de f, dando de vuelta las coordenadas, cambiando A por B, que me queda esto, que me quedó una carita ahí, bueno, dando vuelta las coordenadas, yo tengo un punto que está en la gráfica de la función inversa. Hoy en vez de A y B eran 2 y 4, y acá 4 y 2. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo están vinculados
un punto de estas características con cómo está vinculado, digamos, con un punto con las coordenadas dadas vueltas en el plano. ¿Cómo están vinculados el punto y el punto que se obtiene dando vuelta a las coordenadas? Porque lo que dice acá es que si yo agarro los puntos de la gráfica de F, y le doy vuelta a las coordenadas, o sea, obtengo estos puntos, esos están en la gráfica de la inversa. Entonces, la pregunta es, en el plano, ¿cómo están ubicados un punto respecto a ese mismo punto, pero con las coordenadas dadas vuelta? Entonces, pensemos, por ejemplo, este es el 2, 4. El 4, 2, ¿dónde está? Acá. Es tipo una simetría con respecto con la recta que pasa por el origen y, por ejemplo, 1, 1. Ahí va, es una simetría respecto a la recta y igual x. No sé si todo el mundo ve eso. Vamos a hacer así. Trazo como una recta de algún color acá, que no joda mucho. Una recta de 45 grados ahí. Entonces, si yo agarro un punto cualquiera, pero acá, yo qué sé, el 1, 3, le doy vuelta a la coordenada, me queda el 3, 1. No sé, agarro el 2, 8. Le doy vuelta a la coordenada, me queda el 8, 2. ¿Dónde está? No, 2, 6 es este. Me queda el 6, 2. Son simétricos. Lo que dice el compañero, ¿lo ven? Este punto y este punto son simétricos respecto de la recta y igual x. Cuando vos cambiás el punto AB por el punto BA, lo que obtenés es el simétrico. ¿No? Entonces quiere decir que si yo tengo la gráfica de la F, que es lo que tengo en este caso, yo agarro esos puntos. A esos puntos le hago esta cosa de BA, de vuelta a coordenada, y obtengo los puntos de la gráfica de F a la menos 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la gráfica de F a la menos 1 respecto de la gráfica de F? Aparte de simétrica. No, eso mismo. Es eso. Cada punto de la gráfica de F genera un punto simétrico que está en la gráfica de F a la menos 1. O sea, hay que simetrizar la gráfica de... Va, una cosa así. No sé, horrible, sería esto simetrizado. ¿No? Esta es la F y esta es la F a la menos 1. El secreto está acá. Si un punto AB está en la gráfica de F, entonces el simetrizado, BA, está en la gráfica de F a la menos 1. Lo vamos a comprobar eso en el dibujo. Voy a borrar todo. Ahí tengo la gráfica de F. Vamos a agrandarla un poco. Ahí está, la miramos ahí. Ahora agarro y para trazo la recta igual x para que se vea. Esa es la recta igual x respecto de la cual hay que simetrizar, digamos. Y ahora voy a poner la gráfica de f a la menos 1, que lo voy a llamar h. H de x. ¿Se acuerdan que en el caso A la inversa era raíz de x directamente? No sé cómo se pone. SQR de x. Ahí el gráfico. Es la inversa. La h es la inversa. Esta es f de x. Cuadrado. ¿Está? Y esta que quedó acá es la inversa, que se llama h de raíz de x. La gráfica de una función y su inversa son simétricas respecto de la recta esta, igual x.
¿Ah? Eso es lo que quería ver en este ejemplo que hicimos. Vamos ahora a verificar esto mismo, a verlo de vuelta, para el caso B. Bueno, a ver cómo sería, vamos a modificar esto. Para el caso B sería igual, esto, vamos a esperar, saco esto y saco esto. Para que borro las... todo. La función para el caso B, el dominio era, en vez de mayor o igual que 0, era menor o igual, ¿no? Ahí va. Esta es la f del caso B. Que el dominio le habíamos puesto los negativos. Esto acá. Bueno, vamos a graficar la regla igual x. ¿Y la inversa cómo nos había dado? ¿Se acuerda alguien cómo me había dado? En el caso de que, en el caso B, la inversa, Menos raíz cuadrada de x. hay que poner un menos acá nomás, ¿no? Eso. Bueno. Ahí está. Es simétrica. Es lo que dijimos hoy. Cada vez que un punto está en la gráfica de f, su simétrico, que no sé, va a andar por acá, no sé por dónde, está en la gráfica de f la menos 1. Está la f, y está la f la menos 1 que se llama h acá en GeoGebra. Serían simétricos. No sé si justo le emboqué ahí, ¿no? 5, sí, mira, justo ahí. Simétrico. Bueno, entonces es la simetría de las gráficas. Bueno, vamos a hacer un ejemplito más. Profe, ¿siempre son simétricas a la recta amarilla, a la recta naranja esa? Sí, es el razonamiento que hicimos. Hicimos un razonamiento que decía que AB pertenece al gráfico de F. Entonces, BA pertenece al gráfico de F a la menos 1. Ok, ok. Y en realidad es un sí solo sí, porque si de acá pasas para acá, como la inversa de la inversa es la original, también pasas para acá. Profe, no sé, capaz preguntó eso mismo el compañero, pero estaba pensando que si fuera x más 1 o x más 2, claro, esa línea, vamos a decir, cambia de posición. A ver, ¿cómo decís? Ejemplo, no sé qué quiso preguntar mismo el compañero, sí, pero claro, esa porque es x al cuadrado. Pero si fuera x al cuadrado más 2, ponele la línea, es diferente la posición, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, si fuera acá, x al cuadrado más 2, esa es la función. La inversa va a tener que ser, dice que ahora va a pasar el todo restando, va a tener que ser menos raíz de x, menos 2, me parece. ¿No me deja modificar acá? Esto va a ser la inversa, me parece. Yo. Y según cuál sea la cosa que tengas que simetrizar, ¿cómo queda el simetrizado? Vamos a mirar un ejemplo más en donde las cuentas son más largas. ¿Tá? Pero voy a hacer solamente la cuenta un poquito más larga. De hallar la función inversa. Bueno, entonces voy a poner una nueva page acá. Voy a hacer así, f de x, es otro ejemplo, ¿no? Es así, f de x, voy a poner así, 2x más 5 sobre x menos 3.
Bueno, solamente no voy a hacer el dominio, la parte de ajustar el dominio y el codominio y esas cosas no la voy a hacer. Solamente voy a hacer la parte de hallar la inversa, digamos. Sin dominio y sin codominio, lo bestia. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo tengo un i y quiero saber cuánto vale f a la menos 1 del i. Ese f a la menos 1 de i me da un x. Pero ¿cuál x es? El que cumple esto. F de x igual i. ¿No? Tendría que haber hallado previamente el dominio y el codominio de la f para que quede biyectiva. Y con eso voy a tener el dominio y el codominio de la f a la menos 1. ¿Tá? Eso no lo estoy haciendo. Estoy haciendo la parte de la cuenta nomás. ¿Ah? De hallar la fórmula de la función inversa. Bueno, ya me queda eso. Perdón, profe, ¿de dónde salió el f-1? Pues justamente estoy haciendo eso. Hoy hicimos un ejercicio que era acomodar el dominio y el codominio para que la función quede biyectiva. Y hallar la fórmula de la inversa. Eso era el objetivo del ejercicio que hicimos hoy con la función f x cuadrado. Pero como la función era tan estúpida, la cuenta era muy fácil. El peje era tomar raíz nomás. Ahora estoy haciendo el mismo ejercicio, pero con una función un poco más complicada. Esto. No estoy haciendo la parte de acomodar el dominio y el codominio, solo la parte de hallar la fórmula de la inversa. Como yo quiero saber cuál es la fórmula de la inversa, esta es la pregunta que me hago. Si, dado un i, ¿cuánto vale f a la menos 1 de i? Bueno, vale un cierto x. Vale x, el que cumple esto. El mismo razonamiento del ejemplo pasado. Bueno, ¿esto qué es? Y bueno, eso es 2x más 5 sobre x menos 3 igual a i. Yo estoy buscando quién es x. En términos de i, ¿no? Bueno, entonces tengo que despejar x de ahí. Básicamente sería hacer esta cuenta. 2x más 5 es igual a i, paso multiplicando el x menos 3. Hago distributiva. A ver si lo puedo ordenar un poco mejor. Ahí paso para ahí, y ahí paso para este acá abajo. Ahí como me queda 2x más 5. Acá me queda x por i, menos 3i. Ahora paso lo que tenga x para acá, me queda 2 menos x, me queda 2x menos el xy, igual a, paso el 5 para allá, igual a menos 3i, menos 5. Sigo. Saco factor común el x acá, x por 2 menos i, igual a, bueno, esto lo dejo igual, menos 3i menos 5, sigo haciendo despejecitos, y lo que voy a hacer es pasar dividiendo este 2i, que me queda que x es igual a menos 3i menos 5 dividido 2 menos i. ¿Ah? Voy a arreglar un poquito los signos para que quede más sencilla la expresión. Multiplico por menos 1 y arriba y abajo, acá en este cociente, me queda que x es igual a 3i más 5, y abajo va a quedar i menos 2. Ahí llegué. Lo que hoy era un despeje así, tipo x cuadrado igual a i. Entonces, ponele i igual a raíz de x, eso fue un paso. Ahora fue todo esto. De acá tuve que hacer remar abundante hasta llegar acá. Toda esta cuenta. Hasta ahí. Le quería mostrar un ejemplo de cuenta más complicada. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora que terminé el despeje, ¿cuánto vale la fórmula de f a la menos 1? ¿Cuánto vale f a la menos 1 de un i? Esto. F a la menos 1 de i da x. ¿Cuál x? El que cumple esto. ¿Cuál x es ese? Este. Esto es f a la menos 1 de i. Y ahí queda la fórmula. ¿Ah? Y ahí terminé la parte de hallar la fórmula. No hice la parte de hallar el dominio y todo eso, solamente
la parte de hallar la fórmula de la inversa. ¿Ah? Bueno, les quería mostrar un ejemplito más donde hubiera un poco más de cuentas. Y este podría ser un ejemplo. Bueno, bárbaro. Mañana tenemos el control y bueno, después del control seguiremos con un poco más de esto. Profe, disculpe, no sé si ya le plantearon el problema que hay acá en Paysandú con algunos alumnos. ¿Qué problema hay? Que tenemos clase de biología presencial y obligatoria y coincide el horario y no podemos hacer la prueba. O sea, es hasta las 2. Pero no se había arreglado ese horario. Déjame que corto la grabación. No, nosotros no somos los mismos. Eso fue otro problema Déjame que corto la grabación y charlamos de eso.